Buenas tardes con todos los amigos de la UTP. Para hablar sobre patrimonio cultural habría que decir que el patrimonio es todo el legado que nos ha sido dado por nuestros antepasados y que además tiene la misión de ser pasado a futuras generaciones. El patrimonio cultural, por tanto, es parte de la identidad de todas las personas. Ser patrimonio cultural de la humanidad es un honor que pocas ciudades tienen en el mundo, y esto significa de que se nos ha dado un valor patrimonial de carácter universal que tiene que ser preservado por todos los arequipeños. Las razones por las que nos han dado esta distinción es porque Arequipa tiene características peculiares que no se repiten en ninguna otra ciudad del mundo. Por lo tanto, estos valores de identidad cultural son propios de nuestra ciudad y nos diferencian de cualquier otra ciudad del mundo y de otros valores patrimoniales que podrían tener estas. Las razones fundamentales por las que los pueblos se deciden preservar sus patrimonios es porque de lo que se trata es de que se guarde la identidad de estas personas. ¿Cómo así? La identidad es un legado que se va traspasando de generación en generación. Por lo tanto, el patrimonio es parte de este principio, y es así que nuestro patrimonio cultural tiene que ser preservado como un valor identitario para que después futuras generaciones sientan que les pertenece y a partir de esta pertenencia puedan preservarlo, conservarlo, restaurarlo y fundamentalmente mantenerlo vivo. Bueno, continuando con este concepto de identidad, el patrimonio es uno de los hechos que ayuda a guardar la identidad de las personas. Pongamos el ejemplo del patrimonio que, por ejemplo, nos es legado a través, por ejemplo, de nuestros padres, de nuestros antepasados, o el legado que, por ejemplo, nos es dado a través de nuestra lengua, el legado que nos es dado a través de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Todos estos legados que se les dan a las personas, entonces generan un patrimonio. Y es así que el patrimonio es uno de los aspectos más importantes para velar por la identidad de los pueblos. Podríamos pensar que la salvaguarda del patrimonio está solamente dedicado a instituciones que se encargan de esta gestión. Pero fundamentalmente son los ciudadanos los que tienen que velar por su patrimonio. Es cierto que las instituciones encargadas directamente de la preservación cultural tienen una responsabilidad directa, pero fundamentalmente es en el día a día, en la convivencia cotidiana con nuestro patrimonio, que los ciudadanos se encargan de velar el patrimonio. Y además de esto es muy importante que si los ciudadanos se encuentran identificados con su patrimonio, lo van a velar de una manera natural. Entonces, un valor de preservación es ese, que se preserve en la ciudadanía de manera natural la preservación de su patrimonio. Posteriormente, las instituciones encargadas ya de velar de aspectos específicos del patrimonio, como son, por ejemplo, las autoridades locales, el Ministerio de Cultura, a nivel nacional, son las primeras encargadas directas. Y también supranacionalmente existen organismos internacionales como por ejemplo ICOMOS, como UNESCO, como la UICN, que son organismos que también velan por nuestro patrimonio y por la condición que tenemos de ser patrimonio cultural de la humanidad. Los arquitectos, y ya los arquitectos desde sus etapas de pregrado, cuando se están formando para ser arquitectos, cuando son estudiantes, tienen que ir incorporando en sus conocimientos y fundamentalmente sensibilizarse con los valores del cuidado patrimonial, de la preservación patrimonial y de la restauración patrimonial. Esto es fundamental porque hoy en día se necesita de muchos recursos y de muchos recursos humanos para preservar los centros históricos, los patrimonios vivos, los patrimonios inmateriales, los patrimonios
materiales que tienen los pueblos. Entonces los arquitectos cumplen un rol fundamental desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista científico, y además son ellos los que se encargan, mediante conocimientos específicos, de salvaguardar el patrimonio de una manera técnica y profesional. En realidad, en general, el patrimonio es un hecho de alta vulnerabilidad. ¿Por qué de alta vulnerabilidad? Porque muchas veces, en muchos lugares, no existen políticas constantes de preservación del patrimonio. Ese sería uno de los primeros riesgos al cual está sometido nuestro patrimonio, el que no tengamos unas políticas sostenidas de preservación del patrimonio. Otro riesgo importantísimo es de que podamos perder el título de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Claro que esto no se da de la noche a la mañana. Hay una serie de pasos previos que van avisando si nuestra condición de patrimonio cultural puede verse puesta en peligro. Primero, siendo colocados en una lista roja, y posteriormente, si no hacemos caso a las recomendaciones de UNESCO, es que se nos quita el título de Ciudad Patrimonio. Ese sería un segundo peligro que tiene en nuestro patrimonio. El tercer tipo de peligro es el vandalismo que se produce sobre nuestro patrimonio día a día. Fundamentalmente por el desconocimiento de la ciudadanía y por la falta de identificación de los ciudadanos hacia su patrimonio, muchas veces y todos los días estamos viendo que el patrimonio de la ciudad está desapareciendo o está siendo vandalizado de una o de otra manera. Y creo que otro riesgo importante que tiene el patrimonio en la ciudad de Arequipa es que las autoridades no conozcan exactamente el tipo de políticas de intervención para la preservación patrimonial que está a su cargo. Algunas de las acciones concretas que se podrían hacer para factibilizar y hacer que la preservación del patrimonio en nuestra ciudad sea activa es generar un plan de gestión educativo que enseñe a los más niños desde muy pequeños los valores de preservación cultural de su patrimonio. ¿Por qué es importante que desde niños ellos se identifiquen con su patrimonio? Porque es mucho más sencillo que una persona desde tempranas edades entienda que parte de su identidad es la preservación cultural. Y es por eso que creo que uno de los primeros elementos debería ser una política de gestión sostenida educativa en temas de preservación cultural. El segundo aspecto es generar políticas culturales, ya en términos de gestión cultural, por nuestras autoridades locales, que sostenidamente realicen actividades que permitan articular lo que se conoce como el patrimonio vivo con el patrimonio material. El patrimonio vivo son todas aquellas representaciones humanas que las realiza el ser humano y que también son parte del patrimonio. Si nosotros podemos ligar el patrimonio vivo al patrimonio material, entonces estamos generando una política sostenida en términos de preservación patrimonial. Otro acto que creo que es fundamental es que el Ministerio de Cultura tenga un rol mucho más importante, de más presencia en la ciudad, y para esto se necesitan recursos económicos, porque finalmente de ellos dependen las decisiones técnicas de preservación de nuestro patrimonio. Por lo tanto, se hace necesario de que el Ministerio de Cultura, mediante acciones específicas en la preservación del patrimonio, esté presente en la ciudad. Finalmente, también creo que es necesario de que se generen en la ciudad políticas que faciliten a los ciudadanos que habitan el patrimonio, a las instituciones que hacen usufructo del patrimonio, que tengan las facilidades del caso para poder preservar este patrimonio. Muchas veces el patrimonio desaparece porque no se puede hacer nada con él y está a expensas de desaparecer por la desidia,
política o por la falta de decisión administrativa, y por ende los ciudadanos no saben qué hacer con este patrimonio. Creo que si se da las facilidades para que ellos puedan gestionar, manejar su patrimonio, sería esto deseable. Ejemplo, se pueden reducir los impuestos que se generan por el mantenimiento del patrimonio. En el caso de los que viven, por ejemplo, en el centro, se podría reducir para aquellos que viven en edificios patrimoniales los impuestos al patrimonio, y más bien se debería de premiar a aquellos que de manera desinteresada están conservando su patrimonio. Entonces, la ley no solo debe ser punitiva en ese caso, sino también debe de alentar y ser positiva. Sí, bueno, por un lado está, digamos, la ciudadanía, y la ciudadanía puede generar asociaciones civiles, como sucede en muchas partes del mundo, que se encargan de velar por el patrimonio. Existen, por ejemplo, los llamados patronatos de cultura o patronatos de preservación cultural, que están conformados por personas o por grupos civiles de la sociedad organizada, que mediante acciones, mediante actividades y mediante relaciones con, por ejemplo, los aparatos del Estado, los aparatos políticos, pueden preservar el patrimonio. Entonces se puede dar una administración de carácter civil. Por otro lado, también existe la administración de carácter político, y en este sentido, por ejemplo, se tiene que reforzar, en el caso de Arequipa, lo que se conoce como la Superintendencia Técnica del Centro Histórico, y hacer de este un ente no solo consultivo, ni tampoco simplemente un ente al cual no se le tome en cuenta, porque eso es lo que está sucediendo en la actualidad, sino hacer que sea un ente dirimente y que tenga decisiones puntuales y finales sobre cómo se tiene que preservar de manera técnica el patrimonio de la ciudad de Arequipa. Existen muy buenos profesionales en la ciudad que pueden ser parte de esta superintendencia. Además de ello, insisto en que el rol del Ministerio de Cultura, de manera articulada, de manera conversada con estos otros estamentos, es el estamento que nos une al gobierno nacional para que este articule a su vez políticas nacionales con las políticas locales que se puedan dar en pos de la preservación del patrimonio. En primer lugar, agradecer por la entrevista. Yo creo que este es un tema fundamental para todos los estudiantes de arquitectura, porque es un tema que definitivamente lo tienen que desarrollar a lo largo de su carrera. Si nosotros como arquitectos que construimos ciudades no velamos por lo que han hecho nuestros antepasados, por aquellas construcciones que además nos han dado un título tan importante como ser ciudad patrimonio cultural de la humanidad, estaríamos en falta, estaríamos justamente negando esa identidad de la que yo les he hablado en esta entrevista. Por lo tanto, mi mensaje final a los estudiantes de arquitectura es que tienen que ser ellos los principales promotores a nivel profesional por la preservación de nuestro patrimonio cultural.